Página 1. Muerte, no te enorgullezcas, John Gunther. 1949. En memoria de John Gunther Jr. 1929-1947. Muerte, no te enorgullezcas, aunque algunos te hayan llamado poderosa y terrible, porque no lo eres, porque aquellos a quienes crees derrotar, no mueren, pobre muerte, aún no puedes matarme. Del descanso y el sueño, que solo son tu imagen, mucho placer, y de ti debe fluir mucho más y pronto nuestros mejores hombres se irán contigo, descanso para sus huesos y liberación de sus almas. Eres esclava del destino, el azar, los reyes y los hombres desesperados, y moras con veneno, guerra y enfermedad y la amapola o los hechizos pueden hacernos dormir tan bien y mejor que tu golpe. ¿Por qué te hinchas entonces? Tras un breve sueño, despertamos eternamente, y la muerte ya no existirá, muerte, morirás. John Donne. Prólogo. Estas no son tanto unas memorias de John ni en el sentido convencional como la historia de una larga y valiente lucha entre un niño y la muerte. No se trata de sus felices primeros años, salvo en esta breve introducción, sino de su enfermedad. Es, sencillamente, la historia de lo que le sucedió al cerebro de Johnny. Lo escribo porque muchos niños padecen enfermedades, aunque pocos tienen que soportar lo que Johnny sufrió, y tal vez ellos y sus padres puedan encontrar algún alivio en la inquebrantable fortaleza y desapego con que superó su calvario hasta el final. Johnny fue concebido en California, llevado en brazos por su madre a través del continente americano y el océano Atlántico, y nació en París el 4 de noviembre de 1929. Nos mudamos a Viena cuando tenía pocos meses, donde asistió al jardín de infancia y disfrutó de unas vacaciones espléndidas en los Alpes austriacos. Nos mudamos de nuevo a Londres cuando tenía 6 años, y pasó 1 año y medio en Inglaterra. Luego regresamos a Estados Unidos. Johnny asistió a la escuela pública de Wilton, Connecticut, y a varias otras escuelas, incluyendo la Lincoln en la ciudad de Nueva York, a la que amaba con todo su corazón, y finalmente a la Academia Deerfield en Deerfield, Massachusetts. Murió el 30 de junio de 1947, a los 17 años, tras una enfermedad que duró 15 meses. Habría ingresado en Harvard el otoño pasado si hubiera vivido. Debo intentar darles una idea de él. Era un chico alto, casi tan alto como yo cuando murió, y delgado, aunque había sido regordete de pequeño, y siempre le preocupaba engordar. Era muy rubio, con el pelo del color del trigo al sol, grandes ojos azules brillantes y las manos más hermosas que jamás haya visto. Sus piernas eran todavía tallos altos y peludos sin forma, pero sus manos eran maduras y hermosas. La mayoría de la gente pensaba que era muy guapo. Quizás como padre soy prejuicioso. Sin embargo, la mayoría de la gente no pensaba en su aspecto, pensaban en su humor, su encanto y, sobre todo, en su inteligencia. Además, estaba el tema del altruismo. Johnny era la única persona que he conocido que, en realidad, nunca pensó en sí mismo primero, de hecho, en absoluto su consideración era tan extrema que era un defecto. Hubo un día después de la primera operación, la operación que duró casi 6 horas, cuando el doctor Putnam creyó prudente decirle lo que tenía. Johnny era demasiado inteligente como para que lo disuadieran con más mitos o eufemismos. Con la delicadeza con la que manipularía uno de sus propios instrumentos quirúrgicos, Putnam dijo en voz baja: «Johnny, lo que operamos fue un tumor cerebral». No había nadie más en la habitación, y Johnny lo miró fijamente. ¿Saben mis padres esto? ¿Cómo se lo contamos? Meses después, cuando parecía estar mejorando, palpó el borde del hueso junto al colgajo de la herida del cráneo y miró con curiosidad y alegría al médico, otro médico,
que lo atendía. El médico se alegró porque el hueso parecía estar volviendo a crecer, pero con una falta de tacto desgarradora le dijo a Johnny: «Ah, sí. Está creciendo. Pero en la dirección equivocada, en el sentido contrario». Johnny se controló y no dijo nada hasta que el médico salió de la habitación. Su rostro palideció y se sintió abrumado por una repentina preocupación y una profunda decepción. Entonces me murmuró: «Mejor no le digas a mamá que está creciendo mal». No quiero que este breve prólogo sea un ensayo de dichos brillantes de los niños ni el tipo de panegírico que cualquier padre afligido y cariñoso podría disculparse por intentar plasmar en papel. Lo que intento contar, aunque sea torpe e inadecuadamente, es la historia de una valiente lucha por la vida, contra las adversidades más desesperadas, que debería transmitir una relevancia, un mensaje, quizás una lección, a cualquiera que haya enfrentado alguna vez la mala salud. Pero para lograrlo, primero debo esclarecer algunos datos sobre Johnny y dar al lector una idea detallada de su carácter. Quiero que una parte de él cobre vida de nuevo, aunque solo sea en la tenue luz de las palabras. Así que permítanme volver brevemente a la húmeda red de la memoria. He estado rebuscando este último mes entre todos los papeles y objetos que dejó, cosas que habíamos guardado y atesorado desde su infancia, el cuaderno que Frances llevaba anotando su peso, estatura y otros recuerdos de su infancia, los primeros dibujos que hizo, las primeras fotos, luego, las pruebas de su rendimiento escolar, sus cartas, sus boletines de calificaciones, sus temas y diarios. Aquí, en mi escritorio, hay un marcapáginas, de brillantes colores esmaltados, que su querida institutriz austriaca le ayudó a hacer cuando no tendría más de 2 años. Aquí también están sus últimas fórmulas químicas y cálculos matemáticos, que escapan por completo a mi comprensión. Las primeras exploraciones de Johnny del mundo exterior fueron en forma de imágenes, arte gráfico. Algunas de sus pinturas aún cuelgan de las paredes de la casa en Madison, Connecticut. La violencia con la que un niño ve la naturaleza. El brillante salvajismo de las luchas que ya se precipitan en la mente de un bebé. Aquí hay tigres de la ferocidad más amenazante, sanguinarios, devorando corderitos, con sus fauces rojas abiertas y espumosas. Luego, en contraste, un grupo de elefantes somnolientos, plácidos y herbáceos. Luego, paisajes mayormente verdes, con senderos azules que conducen a montañas escarpadas, y un dirigible surcando el cielo. Luego, barcos danzando sobre aguas azules, barcos con multitud de velas blancas y brillantes. Más tarde llegaron los aviones, las locomotoras, los trenes pesados. Johnny siempre tuvo un profundo interés por el transporte. Uno de sus primeros conceptos fue Smokey, la mágica personificación de una máquina que conquistó todas las fronteras del tiempo y el espacio. La música vino después. No todos los niños son Mozart, pero casi todos son genios en alguna cosa antes de los 10 años. Johnny tenía un talento musical considerable, aunque no lo llevó al extremo. Estaba, como el joven del hermoso cuento de Aldous Huxley, más interesado en la estructura de la música, en sus matemáticas, que en tocar melodías o escucharlas. Tomó clases de violín desde pequeño y conservó su preciada flauta dulce cerca hasta el día de su muerte. Cuando tenía unos 10 años, se fascinó con los instrumentos de viento, especialmente el fagot. Durante años, su ambición fue tener y tocar un fagot. Este instrumento, sin embargo, no existe en miniatura, y, por supuesto, nunca pudo manejar uno. Pero ahorraba regularmente de su paga para comprar uno más adelante. Se sentaba durante horas a escuchar música de viento, y le comprábamos prácticamente todos los discos existentes en los que el fagot ocupa un lugar destacado. Recuerdo llegar a casa un día con el octeto de Schubert, opus 166. Lo escuchó, meciéndose con entusiasmo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
Al año siguiente, se dedicó a componer. En abril de 1940, terminó lo que él llamó el rondó de su primera sinfonía. Ese mismo año, interpretó varias composiciones propias en un recital en la Escuela Lincoln. Yo estaba trabajando en algún sitio y lo llamé por teléfono para decirle que, por desgracia, no podría volver a Nueva York a tiempo para escucharlo. Me respondió secamente, sin duda, podrías venir si alquilaras un avión. Al mismo tiempo, se interesó profundamente por varios juegos, en particular por el ajedrez. A los 12 años, me ganaba fácilmente al ajedrez. También le fascinaron los pronósticos meteorológicos y construyó una formidable colección de cartas e instrumentos. Al igual que Frances, le encantaba el tiempo en abstracto, cualquier tipo de clima. Le encantaba la jardinería y probó un experimento tras otro con la jardinería sin tierra, usando hidroponía. Amaba a los cachorros, los gatos pequeños y las tortugas. Le encantaba coleccionar piedras y estudiarlas, y fundir hierro a partir de minerales. Le encantaban la magia y los trucos de cartas, y descubrió docenas de trucos, algunos de los cuales nunca entendí. Una vez cenamos con Cass Canfield, mi editor, y Johnny repasó su repertorio. Bueno, dijo Cass, solo espero que crezca honesto. No pretendo dar la impresión de que Johnny fuera un prodigio. Era bueno en algunas cosas, no en otras. Su coeficiente intelectual en una de sus escuelas era, nos dijeron, el más alto jamás registrado allí, muy por encima del nivel de genio, pero sus calificaciones a menudo eran mediocres. Era un gran procrastinador. En un examen, recuerdo, fue el mejor de su clase en contenido y el peor en pulcritud. Carecía de asertividad y autosuficiencia. Era muy perseverante, pero a menudo se concentraba mal, y no era tan eficiente como podría haber sido. Pero en el último examen que hizo, sacó un 99. Ganó 2 veces el examen de actualidad en Deerfield y, como era habitual en él, nunca nos lo dijo. Al llegar a Deerfield, insistió en cursar 5 asignaturas en lugar de las 4 habituales. Esta escuela es muy estricta, y el señor Boyden, el director, nos dijo después que nunca se le había ocurrido que Johnny pudiera seguir el ritmo con las 5. La quinta asignatura era geología. Johnny insistió en cursarla porque estaba muy decidido a tener un curso de ciencias cada año. Sacó sobresalientes en los exámenes finales tanto de álgebra como de geología. No fue hasta mucho tiempo después, cuando me encontré con un amigo cuyo hijo también era alumno de Deerfield, que me enteré de que nadie en toda la historia de la escuela había cursado 5 asignaturas en un solo año. La línea principal de su breve vida ya estaba clara y definida, su apasionado amor por la ciencia. Johnny hacía muchas cosas descuidadamente, tras muchos intentos fallidos y retrasos, pero sus dibujos y diagramas científicos casi siempre eran de una precisión exquisita. A los 15 años se había alejado de la ciencia aplicada. Lo que amaba y a lo que pretendía dedicar su vida era la teoría científica, la ciencia en abstracto, tan pura y pura como le fuera posible. Aún no había decidido si ser físico o químico. Probablemente habría elegido la frontera transuránica entre ambos. Era un experimentalista. Le gustaba el enfoque pragmático. Tenía un pequeño laboratorio en nuestro apartamento. Ahora pienso en las horas felices que pasaba allí con sus productos químicos, pesas y medidas, retortas, herramientas y aparatos eléctricos. Una vez, una señora bromeó con él sobre su interés por las sumas y los números. Él respondió, no entiendes nada. La aritmética me aburre. Lo que me interesa son las matemáticas. La física atómica le fascinaba, por supuesto. Como premio en uno de los exámenes que ganó,
eligió un texto universitario avanzado sobre el átomo, algo que superaba con creces sus capacidades en aquel entonces. Lo leía a escondidas por la noche, poco a poco, absorbiéndolo por ósmosis, como decía, después de que los del dormitorio se acostaran. En febrero de 1945, 7 meses antes de que el Nuevo Mundo estallara en Los Álamos e Hiroshima, escribió un tema sobre la fisión atómica y sus posibles consecuencias. Lo último que conservo de su letra es un garabato deformado y lastimero, y antes su escritura era tan elegante y segura. Maravilloso. SIC, relatividad de las dimensiones. Quizás podría aludir a otros aspectos de su personalidad, aunque espero que se aclaren, al menos en resumen, en las páginas siguientes. Johnny era un niño sensible, bastante reservado y tímido, bastante indeciso, un niño que elegía a sus amigos con cuidado y luego los abrazaba, y muy serio, aunque le encantaba reír y su sonrisa era radiante. Quizás he dado la impresión de que era un poco estirado. Jamás. De hecho, era una criatura radiante. Adoraba la fantasía. Era un soñador empedernido y, una vez, cuando Frances mencionó su hábito de introspección, respondió, pero me paso horas analizándome. Uno de sus directores, el Sr. Hackett de Riverdale, quien lo apreciaba mucho, nos dijo cuando Johnny tenía unos 12 años, sabes que tu hijo vive en un mundo completamente suyo. Esto es de una carta que un amigo le escribió a Frances después de su muerte. Siempre les tengo un poco de miedo a los niños, y sin embargo, cuando conocí a Johnny de pequeño, él borró por completo esa brecha que suelo sentir con las generaciones más jóvenes. Nunca la sentí con él. Siempre fue una persona y mi amigo. Otro amigo empezó una larga carta, era una mezcla de ambos, y también de él mismo. Era tan joven y, sin embargo, se tomaba la vida con tanta seriedad. Muchos de los hijos de mis amigos son unos críos desconsiderados que casi me desconcertaron sus modales tranquilos y atentos. Lo casi formal que era. Cuando leía un libro, a menudo se detenía, como si reflexionara sobre lo que había leído, y luego volvía a leer algo. Hablaba muy poco de su escuela, pero nunca parecía tener ese descaro competitivo que tantos escolares tienen. Otro de nuestros amigos nos contó más tarde que, cuando Johnny estaba en casa, se cuidaba de no hacer ningún comentario imprudente, siempre quería estar en su mejor momento con él, temiendo también que su mejor momento no fuera suficiente, ya que Johnny, incluso a esa edad tan temprana, le recordaba a un sabio chino. A Johnny le irritaba su falta de destreza atlética. Pero deberían haberlo visto navegar. Nunca formó parte de una pandilla y tenía poco interés en jugar en equipo, pero nadaba muy bien, montaba a caballo y jugaba lacrosse. En el campamento Treetops en las Adirondacks, donde pasó varios veranos, fue capitán del equipo de béisbol, aunque solo fuera porque a todos les gustaba su humor y confiaban en su imparcialidad. Uno de sus monitores de campamento escribió, nadó excelentemente y los propios chicos lo reconocen como el mejor nadador de largas distancias del grupo. Es su naturaleza ser alegre y tranquilo. Si no puede batear un jonrón, no se entristece en absoluto. Según todas las calificaciones que he hecho, era el chico más popular del grupo. También había una nota, nos dimos cuenta de que John nunca llegaba a tiempo a ninguna tarea desagradable. Es extremadamente difícil, escribió uno de sus primeros profesores, para Johnny mantener sus pertenencias en orden. ¡Qué encorvado está Johnny! Cómo hundía las manos en esos largos bolsillos. Cómo vacilaba, tanteaba y decía un mium. Tenía una capacidad casi inigualable para perder cosas. Una vez, en Deerfield, extravió un par de zapatos y nunca los encontró. Una vez,
caminamos bajo una ventisca nevada desde nuestro apartamento hasta un restaurante a la vuelta de la esquina, y en esos 200 metros de distancia, de alguna manera, perdió su sombrero. Yo estaba con él, buscamos por todas partes, el sombrero simplemente había desaparecido, sin dejar rastro. Sigo trabajando en su distracción, informó otro profesor. Deja sus libros y pertenencias por todas partes. La vida es demasiado ajetreada como para que pueda gestionar los detalles prácticos de la vida. No puedo describir la originalidad de Johnny, su ingenio, su lenguaje, sin remontarme más atrás. Una vez, Frances y yo lo llevamos a Oyster Bay para un almuerzo dominical. Johnny tenía unos 10 años, y este era probablemente su primer almuerzo de adulto. Expresó cierta curiosidad sobre qué raza de Roosevelt íbamos a visitar, y traté de explicarle quiénes eran. Dijo, la cuestión es, ¿son Roosevelt los que estarían a favor o en contra de la UPA? Durante el almuerzo, vio al Dr. Lin Yutang, el primer chino que conocía, y enseguida se le acercó y le preguntó, ¿es cierto lo que dice mi padre, que ningún chino come queso? El Dr. Lin arruinó mi autoridad como padre al caminar con paso decidido hacia el buffet y meterle un gran trozo de queso en la boca. De camino a casa, empezamos a hablar sobre la transmigración de las almas y sobre lo que varias personas podrían haber sido en reencarnaciones anteriores. Frances dijo que estaba bastante segura de haber sido una especie de pez. Johnny pensó un momento y luego dijo que, al menos, sabía que quería ser en un futuro avatar, un cachalote. Como la mayoría de los jóvenes sensibles, Johnny tardó bastante en cruzar la sombría frontera entre la infancia y la adolescencia. Uno nunca podía estar seguro de cuán adultas serían sus reacciones. Una vez le dijo a una amable señora que intentaba interesarlo por la religión, de todas las veces que no me interesa el cristianismo, esta es la que menos me interesa. Casi al mismo tiempo, anunció que en su tiempo libre en la escuela, tiempo libre. Por entonces era editor del periódico escolar y estudiaba violín, además de hacer sus tareas escolares, abriría un negocio de prensado de corbatas. Era para ganar dinero por si me reclutaban. Una vez preguntó por qué tantos artistas, pintores y músicos estaban un poco locos. Explicamos que algunas personas pensaban que los artistas estaban locos simplemente porque se adelantaban a su tiempo. Johnny hizo una pausa y luego soltó lo siguiente, la única locura que hago es que cuando busco mis pantuflas debajo de la cama, me las pongo al revés, para mi gran consternación. Su vida estaba llena de todo, desde sellos de correos hasta mineralogía, trenes eléctricos y cocina. Me anunció con firmeza, tengo demasiadas aficiones y voy a renunciar a 5 o 6. Como tarea autoimpuesta, se dedicó a clasificar y catalogar nuestros discos, y lo hizo con la máxima atención al detalle. Los compositores estaban indexados en una tarjeta de un color, los ejecutantes en otro, los títulos en otro, y así sucesivamente. Mecanografiaba cada tarjeta con paciencia, a veces con 6 o 7 entradas diferentes para un solo disco. Un día protesté diciendo que un índice o catálogo era un medio para un fin, no un fin en sí mismo, y que no debía empantanarse en esas minucias. Su respuesta fue, ¿no entiendes que me he vuelto perfeccionista, igual que tú? Estas memorias contendrán muchos de los chistes, comentarios y ocurrencias de Johnny. En realidad, eran relativamente recientes. Durante mucho tiempo fue demasiado tímido para hablar mucho en compañía, se sentía casi dolorosamente incómodo. Luego, el año anterior a que su enfermedad lo afectara, su confianza creció drásticamente. Superó su propia timidez, fue toda una batalla, y el humor seco y reflexivo que llegó a caracterizarlo fue, entre otras cosas, una señal de esfuerzo deliberado. Sin embargo, incluso de niño, cuando hablaba,
a menudo valía la pena escuchar lo que decía. No tendría más de 6 años cuando me anunció que había descubierto lo que era Dios. Dios es lo bueno que hay en mí. Cuando tenía unos 13 años, habló con un médico que le pidió que enumerara las cosas que más deseaba. Sus respuestas fueron, primero, la felicidad y, segundo, hacer algo bueno por el mundo. Luego añadió una tercera, una semana más de vacaciones. El médico le preguntó qué le gustaría más si un mago pudiera cambiarlo todo con un simple movimiento de varita. Johnny respondió con un profundo conocimiento de sus propios defectos. 1. Ser un poco más hablador. 2. Ser mejor deportista. 3. Dejar de posponer las cosas. 4. Ser más ordenado. Finalmente, a la pregunta, ¿qué 3 cosas te molestan más? Johnny dio una respuesta general: los problemas escolares, los estudios, los deportes y la relación con otros chicos. Añadió, la relación con los padres, y luego cambió de opinión: no creo que esto me moleste. Johnny y Frances eran, sin duda, maravillosamente unidos. Yo también lo era, más unidos, creo, que la mayoría de los padres ocupados con hijos en crecimiento, pero no como Frances. Además, Johnny nos veía mucho más de lo que un niño suele ver con padres divorciados. Nuestro modus operandi era que él pasaba las vacaciones de invierno y primavera conmigo en Nueva York, y los veranos con Frances en Connecticut. Pero yo también lo veía con frecuencia en verano, casi siempre durante una semana aproximadamente al principio y al final de cada verano, y Frances, de igual manera, lo veía mucho en Nueva York en invierno. Coincidíamos constantemente. Durante años, aunque viajé mucho, organizaba específicamente casi todos mis trabajos e itinerarios para estar con él durante sus vacaciones. De Frances heredó muchísimo, su don para la fantasía, el realismo y la visión a largo plazo de su inteligencia, su delicadeza de percepción, su curiosidad creativa. Desde pequeño, ella le reservó libros y poemas, láminas, rompecabezas, chistes, parábolas y cualquier cosa que ampliara su concepción de la vida como algo para vivir de verdad. Porque año tras año lo animaba a leer, a pensar por sí mismo y a admirar la sabiduría, la verdad y la belleza. Cuando fue a Deerfield para lo que no sabíamos que sería la última vez, ella le escribió: ama a Dios. Aunque saques 4A, sé humilde. De la noche a la mañana, al parecer, Johnny alcanzó una madurez intelectual sorprendente, casi aterradora. Regresábamos del cine y pasamos por un kiosco. Le pregunté si quería el periódico del día siguiente. Dijo, no, a cada día le basta su propio mal. Una noche le preguntamos si quería ver algunas películas de él de niño. Respondió, solo si no son demasiado recientes. El pasado es tolerable si es lo suficientemente remoto. Pronto se convirtió en un buen crítico de lo que yo estuviera escribiendo en ese momento. Le enseñé la primera parte de un cuento largo y sin éxito lo leyó, perplejo, y luego exclamó, pero, ¿cuándo sucede algo? Había ido directo al meollo del problema. Una de las primeras veces que hablamos de hombre a hombre sobre un tema impersonal fue a finales de 1943, cuando acababa de terminar un curso de historia inglesa y yo lo llevaba en coche desde Connecticut. El tema de conversación era William Ewart Gladstone. Entre paréntesis, esto se remonta a su infancia, fue un fragmento de su conversación lo que me ayudó a iniciar la redacción en 10 años de trabajo del libro Dentro de Europa. Este libro mío apareció cuando aún estábamos en Londres, y él vio un escaparate, creo que el de Selfridge, lleno de la edición inglesa de ese libro. En ese momento, nunca se me había ocurrido seguir con Dentro de Europa con libros similares. Pero Johnny, de unos 6 años,
Volvió a mirar el escaparate y dijo, supongo que lo próximo que harás será dentro de Australia, o dentro del Polo Norte. Nunca fue un gran lector, la ciencia le interesaba mucho más. Pero a medida que crecía, se sumergía en los libros de vez en cuando y recuerdo lo frescos que eran sus comentarios. Una vez le pregunté qué podía traerle para leer, y me respondió, cualquier cosa, siempre que no sea de George Eliot. Lincoln, de Carl Sandburg, lo impresionó mucho. De hecho, dedicó su tiempo libre durante todo su primer año en Deerfield a leer este enorme libro entero. Por cierto, siempre se suscribía al New York Times en Deerfield para mantenerse al día con las noticias, aunque esto le quitaba una buena parte de su paga. Frances le enseñó un anuncio de la saga Lanny Wood de Upton Sinclair cuando estaba en el hospital. Su simple comentario fue, prefiero tomar mi Superman al pie de la letra. Cuando volvía de la escuela y yo estaba transmitiendo, solía llevarlo al estudio. El 7 de noviembre de 1942, a las 7 p.m., terminé de escribir una larga transmisión, principalmente sobre Rusia. Entonces empezó a llegar una noticia sobre los movimientos de la flota en el Atlántico y el Mediterráneo. Así que escribí un nuevo párrafo de apertura y me fui a casa. Johnny me esperaba allí. Escuché las noticias de las 8:55, algo que rara vez hago, pero no había nada nuevo. Luego, a las 9:02, mi secretaria llamó para decirme que estábamos desembarcando tropas en el norte de África. Bajé a la oficina enseguida y me llevé a Johnny. Le conté lo sucedido y que, por supuesto, tendría que reescribir toda la transmisión y tal vez improvisar la mayor parte. Al instante, a pesar de sus 13 años, solo me preguntó dos cosas: ¿qué haría la flota francesa y qué pasaría con de Gaulle? No se me había ocurrido ninguno de estos dos puntos de vista, pero en cuanto Johnny pronunció las palabras, fue evidente que dominarían todo lo que sucediera a continuación. Su inteligencia era, sobre todo, objetiva y razonable, ¿y para qué sirve una mente, sino para razonar? Podía ser agudo y perspicaz incluso ante fenómenos muy cercanos. Por ejemplo, sobre una de sus escuelas, dijo, haría las siguientes críticas. Primero, demasiada atención a las notas. Segundo, demasiada religión. Tercero, no tengo tiempo para desarrollar mis propios intereses. Cuarto, la disciplina de grupo puede imponerse injustamente. Añadió que algo debía fallar en todo el sistema educativo, ya que, aunque iba 3 años atrasado en francés, había recuperado todo el déficit en un trimestre, pero ahora tenía que quedarse con la clase que había alcanzado. La generosidad de Johnny lo daba todo, su cariño y amabilidad ocultaban una considerable fortaleza de carácter. Todos lo querían, hasta el policía de la esquina. Nunca conocí a nadie tan querido. Esto llevó a algunos, sobre todo cuando era muy pequeño, a tratarlo con mimos, algo que él resentía a pesar de su calma y sensatez. Cuando estaba en Riverdale, una maestra escribió en su informe anual que nunca lo había visto levantar la voz, ni siquiera fuera de clase. Sin embargo, un par de años después, no lo descubrí hasta mucho después, perdió 7 kilos limitándose a una dieta de 1200 calorías diarias. Signo de exclamación abierta. Menudo esfuerzo de voluntad para un joven hambriento, sin decírselo a nadie. Era amable, sí, pero no le faltaba voluntad, como espero que demuestre esta crónica. Una nota al pie sobre la comida. Una vez lo llevé a un restaurante que servía un pastel helado particularmente delicioso. Lo mordisqueó con cautela y luego su fuerza de voluntad flaqueó y comió como un tenedor. Papá, dijo, limpiándose la boca, eso fue simplemente irresistible. No había en él rastro alguno de malicia, codicia ni vulgaridad.
Era casi imposible hacerle perder los estribos, y durante todo el curso de su enfermedad y las terribles exigencias que le impuso, casi nunca le oí pronunciar una palabra seria de protesta o queja. Siempre era obediente, aunque solo fuera porque deseaba desesperadamente curarse. Johnny era un chico cuidadoso, era verdaderamente modesto y creía en la bondad de la gente, era generoso, de modo que quienes entraban en una habitación sentían al instante un contacto cálido, irresistible y alegre. Pero era, como la mayoría de los niños excepcionales, un personaje muy complejo. Poseía las cualidades dominantes de su generación, la objetividad y la discreción. No era de los que daban palmaditas en la espalda y era un desastre para los contactos de buena gente, pero todos lo respetaban. Sus juicios eran muy simples, le disgustaba lo malo y le gustaba lo bueno. Johnny era tan puro como una puesta de sol. Cuando expresó ese deseo de infancia, hacer algo bueno por el mundo reflejaba todos los dones que le habían sido otorgados, bondad, gentileza y calidez de espíritu. Era de los que creían sinceramente que le debía la vida al mundo, no al revés. Pero nunca tuvo la oportunidad, y el mundo es mucho más pobre por ello. Pero es hora de continuar con lo que tengo que contar. Página 18.